En esta clase nos vamos a referir al tema de la extinción unilateral del contrato. El Código Civil derogado no contenía una regulación sistemática de la extinción del contrato por la voluntad de una sola de las partes, más allá de los concretos supuestos de revocación, de rescisión unilateral y de resolución que contemplaba en los diversos contratos particulares que disciplinaba. La razón por la que Vélez había omitido una regulación de manera general que fuera comprensiva de todos los modos unilaterales de extinción del contrato, se debía al parecer a que ello sería contrario al principio del pacta sunt servanda. Consideramos que la extinción del contrato por voluntad de una sola de las partes constituye en principio una conducta lícita, salvo casos de prohibición contractual o legal o que haya un abuso de la posición dominante, por lo que debe ser materia de regulación legal expresa y autónoma. Precisamente, una de las novedades que ha introducido el Código Civil y Comercial ha sido regular de manera expresa la extinción unilateral del contrato, abarcadora de todos los modos unilaterales de extinción. No obstante, anteriormente se había criticado esa intención de regular la extinción unilateral del contrato de modo genérico. Uno de los más grandes juristas de nuestro país, refiriéndose entonces a lo que era el proyecto de Código Civil, decía: preferimos que cada medio extintivo vaya acompañado de sus efectos propios con la mención de solo lo considerado necesario. La innovación sin precedentes nos parece poco feliz y que tratar en común los tres medios extintivos, rescisión, resolución y revocación, a pesar de las muy claras diferencias que existen entre ellos en orden a la producción de efectos, nos parece un desacierto grave. Lejos de ayudar a esclarecer las figuras, conduce a una mayor confusión. Esta era la opinión de uno de nuestros más grandes juristas del país. En verdad, los diversos modos extintivos unilaterales son heterogéneos, lo que se manifiesta en que algunos tienen efectos retroactivos, otros operan para lo futuro. Algunos son automáticos, otros requieren una declaración de voluntad de la parte. Algunos requieren que se configure una causa para poder extinguir el contrato y otros no necesitan de causa porque son ad nutum, sin expresión de causa. Algunos son renunciables y otros no. Algunos generan el deber de indemnizar como consecuencia de la extinción del contrato y otros no generan responsabilidad indemnizatoria derivada de la extinción del contrato. Pero sin desconocer el carácter heterogéneo de los distintos modos de extinción del contrato, ello no impide que pueda haber una regulación legal que contenga los aspectos de funcionamiento comunes a todos ellos, sin perjuicio de que subsistan sus diferencias específicas. El Código Civil y Comercial contiene la genérica regulación de la extinción unilateral del contrato en los artículos 1077 a 1082.
Es una regulación extensa que a una primera lectura parece demasiado confusa. El contrato puede extinguirse antes de su cumplimiento por la decisión común de ambas partes y además, en algunos casos también, por la decisión de una sola de ellas. La regla es que las partes contratantes, solo por mutuo acuerdo, es decir, por otro contrato que se denomina distracto, pueden dejar sin efecto el contrato celebrado por ellas, y en la medida que no causen perjuicio a terceros. Si bien esto constituye la regla, advertimos que además el contrato puede extinguirse por la decisión de una sola de las partes sin que sea preciso que medie la conformidad o el consentimiento de la otra parte. El desistimiento unilateral, que nosotros así denominamos a todos estos modos unilaterales de extinción del contrato, tiene carácter excepcional porque deroga la regla en virtud de la cual el contrato solo puede disolverse por la voluntad concordante de las partes. Pero la extinción por voluntad de una sola parte acontece en diversos supuestos. Por ejemplo, cuando una de las partes incurre en incumplimiento, la otra parte puede resolver el contrato y desligarse de ese contrato. Una venta con pacto de retroventa puede ser dejada sin efecto si el vendedor se arrepiente. El comodante puede dejar sin efecto el comodato cuando quiera si es un comodato sin plazo. Y si tiene plazo, lo puede hacer antes del vencimiento del plazo si necesita la cosa en razón de una circunstancia imprevista y urgente, o si el comodatario la usa para un destino distinto del pactado. El mandante puede revocar el mandato cuando quiera. En el contrato de obra, el dueño comitente puede desistir de la obra, aunque ésta ya hubiera comenzado su ejecución. En el depósito, si fue contratado por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes le puede poner fin cuando quiera, en cualquier momento, etc. La decisión de una de las partes de extinguir el contrato por su sola voluntad, debiendo a la otra parte acatar la decisión de aquella, configura una conducta que denominamos desistimiento unilateral. Son diversos los modos por los cuales se puede extinguir el contrato por la voluntad de una sola de las partes. Vemos revocación, rescisión unilateral, resolución, desistimiento propiamente dicho, renuncia, denuncia, disolución, arrepentimiento. Entonces, a todos esos modos de extinción unilaterales los englobamos bajo un nombre común de desistimiento unilateral. Se trata solo de una cuestión terminológica. Es un mero rótulo o denominación abarcador de todos los modos unilaterales de extinción del contrato. El Código Civil y Comercial, en el artículo 1077, dice: extinción por declaración de una de las partes. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. Entonces, expresamente dice que el contrato puede extinguirse por la declaración de una de las partes.
Y puede ser por rescisión unilateral, revocación o resolución. En los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. Vamos a comenzar dando los conceptos de revocación. La revocación significa la extinción de un acto unilateral por otro acto unilateral emanado por el autor de la declaración. Por ejemplo, se revoca un testamento, se revoca un poder, son actos unilaterales. El mismo autor de la declaración revoca el acto unilateral. Se revoca el testamento, se revoca el poder. O sea que la palabra revocación es un término específicamente para los actos unilaterales, modo de extinción de actos unilaterales por otro acto unilateral. Pero hay casos en que se utiliza la palabra revocación en materia de contratos, que es un acto bilateral. Y así se habla de la revocación del mandato y de la revocación de la donación, que son contratos. Acá la palabra revocación se la está usando con un sentido traslaticio. ¿Por qué? Porque las normas del poder y del mandato a veces están entremezcladas. La donación se asemeja al testamento porque son modos de transmisión gratuita de bienes, una mortis causa, la otra por actos entre vivos. Entonces, así como se revoca el poder, se dice se revoca el mandato. Se revoca el testamento, se revoca la donación. Es un sentido traslaticio que se lo utiliza tradicionalmente. Pero la palabra revocación, el sentido primordial, técnico, específico, es extinguir actos unilaterales. Excepcionalmente, se utiliza solamente para referirse a la revocación del mandato y la revocación de la donación cuando se trata de contratos, por ese sentido traslaticio. La rescisión. La rescisión es un modo de extinción de un contrato válido que se deja sin efecto para el futuro, en razón del acuerdo de las partes, cuando es rescisión bilateral, o de la voluntad de una sola de ellas, autorizada por la ley o por el contrato, cuando es rescisión unilateral, posterior a su celebración. La rescisión, podemos distinguir la rescisión bilateral, la rescisión unilateral. La rescisión unilateral puede ser voluntaria o prevista, o puede ser rescisión unilateral legal. La rescisión bilateral es el distracto. Digamos que es un nuevo contrato, por el cual las partes extinguen el contrato anterior. Lo que el solo consenso puede crear, el contrario consenso puede dejar sin efecto. La rescisión unilateral es la realizada mediante la declaración de voluntad de una sola de las partes por la que se pone fin al contrato. Esta rescisión unilateral puede ser convencional o legal. Porque en principio una sola parte no puede poner fin al contrato por su sola voluntad. La rescisión tiene que ser bilateral, el distracto, de común acuerdo. Pero para que una sola parte pueda poner fin al contrato, tiene que estar autorizada. Esa autorización puede emanar del mismo contrato o de la ley. Entonces, si hay una autorización, en ese caso puede ser rescindido por una de las partes. La rescisión unilateral convencional, voluntaria o prevista, es la que está contemplada en el mismo contrato. Las partes han pactado en una de las cláusulas del contenido contractual que una de las partes o cualquiera está facultada a ponerle fin al contrato cuando quiera. Por ejemplo, un contrato de duración en donde se faculta a una de las partes a rescindirlo en cualquier momento.
aun cuando es una sola parte la que rescinde, tiene naturaleza convencional, porque concurre la voluntad del que rescinde, que es una voluntad actual, con la voluntad de la otra parte que soporta la rescisión, cuya voluntad ha sido expresada en forma anticipada cuando se celebró el contrato. La rescisión unilateral es legal cuando es la ley la que faculta a una de las partes del contrato a rescindirlo, a extinguirlo, a dejarlo sin efecto. Para dar un ejemplo, la ley le permite al locatario a rescindir el contrato de locación una vez que han pasado 6 meses desde que comenzó a regir. Entonces ahí es la ley la que está autorizando a una sola de las partes a extinguir el contrato por rescisión unilateral. Entonces la rescisión puede ser convencional o puede ser legal, pero también puede ser una rescisión unilateral tácita o por analogía. Es decir, cuando no hay un pacto expreso en el contrato, no está prevista en la ley, como ocurre con los contratos innominados de duración indeterminada. Allí la facultad rescisoria unilateral es tácita. Luego tenemos la resolución. La resolución es un modo de extinción del contrato que se produce en virtud de una causa prevista por las partes o por la ley, sobreviniente a su celebración y que opera con efecto retroactivo. El artículo 1079, inciso B, dice: la resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. Entonces, la resolución tiene que obedecer a una causa y tiene efectos retroactivos. Se distinguen 3 clases de resolución. La resolución automática, que se produce por el advenimiento de una condición resolutoria o de un plazo resolutorio. En este caso, la resolución se origina independientemente de una declaración de voluntad de la parte, con la sola producción del hecho sobreviniente previsto. La resolución facultativa supone, además de la producción de un evento, una declaración de voluntad de la parte a favor de la resolución. Ejemplos de resolución facultativa: el pacto comisorio, la resolución por incumplimiento. Producido el incumplimiento, la otra parte tiene la facultad de resolver o no ese contrato. Es facultativa. O, por ejemplo, la resolución que deriva de por la excesiva onerosidad sobreviniente. También puede resolverse el contrato en caso de resolución facultativa, en el caso de la existencia de los vicios redivitorios. También la evicción en el nuevo código permite la resolución del contrato. O la frustración de la finalidad del contrato también es otro supuesto de resolución facultativa. Y finalmente está la resolución opcional, en donde la parte es la que da lugar al evento que la autoriza a resolver. Por ejemplo, las arras penitenciales, el pacto de retroventa en la compraventa. Son resoluciones opcionales. Pero ya que estamos en la terminología, también se utiliza otra terminología. Por ejemplo, se habla de desistimiento propiamente dicho. El Código Civil y Comercial utiliza la palabra desistimiento en 2 artículos. En el 1261, cuando habla del desistimiento en el contrato de obra, y dice que el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado.
Usa la palabra desistir del contrato. En el contrato de obra a favor del dueño o comitente. Y también hace mención a la palabra desistir en el artículo 1643, cuando se refiere a la transacción sobre derechos litigiosos, la que antes de ser presentada al juez, entonces dice que cualquiera de las partes puede desistir de ella. Entonces, en estos dos casos se utiliza la palabra desistimiento, desistir, en el contrato de obra y en la transacción. Pero en realidad se trata de supuestos de rescisión unilateral legal. A veces se utiliza el término denuncia, por ejemplo en el contrato de trabajo. El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo dice: una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. Entonces, la denuncia del contrato de trabajo, que puede hacerla el empleador o el trabajador, configura un supuesto de resolución. También se habla de disolución. Es una palabra que se usa en el contrato de sociedad, la disolución del contrato de sociedad, que extingue el contrato, pero no el ente societario, que después de la disolución hay que proceder a la liquidación del mismo. La disolución puede ser o rescisión o resolución según la causa de la misma. También a veces se utiliza la expresión renuncia, el término renuncia. Por ejemplo, el mandato se extingue por la renuncia del mandatario. Acá es un supuesto de rescisión unilateral. Y también se utiliza la palabra arrepentimiento. En el caso de las señal o arras penitenciales, que habla de la facultad de arrepentirse, y también se utiliza la palabra arrepentimiento, es un supuesto de derecho de arrepentimiento en el caso de la venta con pacto de retroventa, de reventa, que son supuestos de resolución. En definitiva, las causales que se dan del contrato antes de que se cumpla, o sea, sobreviniente a su celebración y antes de que se cumpla, las causales extintivas son dos: o es rescisión o es resolución. La revocación se la utiliza con un sentido traslaticio para hablar de la revocación del mandato, pero eso es un supuesto de rescisión. Y cuando se habla de la revocación de la donación, es un caso de resolución, porque es con causa. Se revoca la donación por inejecución de los cargos, por ingratitud, por supernacencia de hijos. Entonces es una causal extintiva con causa, por lo tanto es un supuesto de resolución. O sea, por más que se llame revocación, la revocación del mandato es rescisión, la revocación de la donación es resolución. Por lo tanto, las causales extintivas sobrevinientes antes del cumplimiento son resolución cuando obedece una causa que autoriza, que justifica la extinción del contrato. Si es sin causa, es decir, ad nutum, sin necesidad de expresar causa o motivo, y media una autorización legal o convencional, entonces es la rescisión. Es verdad que el comodato, la restitución del comodato, antes del plazo, o sea, cuando el comodato es por un plazo y se puede exigir la restitución antes del vencimiento del plazo, ya hemos dicho, cuando hay una necesidad por circunstancias urgentes e imperiosas, o un mal uso de la cosa por parte del comodatario, se puede exigir la restitución del comodato. Este supuesto se asemeja a la resolución porque exige una causa.
y se asemeja a la rescisión porque no tiene efectos retroactivos. Un autor dice que esto no es ni revocación, ni rescisión, ni resolución, es restitución, porque es el término que utiliza el artículo. El artículo 1539 del Código Civil y Comercial, al igual que el 2284 del Código de Vélez, se habla de restitución, o sea, la terminología restitución no es ni revocación, ni rescisión, ni resolución. De todas maneras, pienso que más allá del efecto retroactivo o no, si existe una causa para extinguir el contrato, es resolución. Si es ad nutum, entonces es rescisión. En cuanto a las fuentes del desistimiento, el artículo 1077 del Código Civil y Comercial, que leíamos recién, dice que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. Es decir que la fuente del desistimiento unilateral puede ser que derive de la ley. Es la ley la que concede a la parte la facultad de desistir del contrato. Entonces estamos ante el derecho legal de desistimiento. O bien puede esa facultad extintiva unilateral estar pactada por las partes. Entonces hablamos de la cláusula o pacto de desistimiento. Y también puede derivar de la aplicación de los principios generales del derecho cuando se trata de contratos innominados de duración indeterminada. ¿Cuál es el fundamento del desistimiento? ¿Cuál es la razón por la que una parte puede extinguir el contrato por su sola voluntad? El fundamento de la facultad de desistir varía según los casos. En primer lugar, puede ser la duración indeterminada del contrato. La razón estriba en que no se debe permitir que una relación perdure para siempre, aunque a la hora de la constitución del contrato no se estableciera un plazo de finalización. En segundo lugar, también puede ser un fundamento el elemento confianza. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, en el contrato de mandato, que se puede extinguir por la revocación del mandante o por la renuncia del mandatario. Es decir, que cuando el contrato supone una relación de confianza y ésta ha desaparecido, puede ser determinante de la extinción del contrato. Otras veces el fundamento es la prevalencia de intereses de uno de los contratantes, que lo faculta a desistir del contrato. Por ejemplo, en el contrato de obra, el dueño comitente puede desistir de la obra. Esto es así para evitarle posibles perjuicios o consecuencias económicas desfavorables posteriores a la celebración del contrato. O la facultad del depositante, en su condición de dueño de la cosa, de exigir la restitución de ella si hubiera o no fijado un término de duración del contrato. O la situación del locatario, para dejar sin efecto el contrato de locación luego de transcurridos los 6 primeros meses de la relación locativa, porque es la parte débil del contrato y se le facilita salir de la relación si ésta le fuera perjudicial. Otro fundamento sería la excesiva onerosidad económica del contrato en la lesión sobreviniente, el incumplimiento en el caso del pacto comisorio, etc. El desistimiento unilateral puede cumplir varias funciones
dentro del esquema económico-social del mercado. Entonces puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, desistimiento determinativo, que es dar término a los contratos de duración que no lo establecieran. Puede ser un desistimiento como ius poenitendi, que es el permitir a la parte en los contratos de duración indefinida o de largo término a desligarse de la relación cuando desaparece su interés. Puede haber un desistimiento inicial, que consiste en permitir a la parte que celebró el contrato luego de una negociación abusiva a desistir in limine. Hay un desistimiento de protección, que es permitir el desistimiento a la parte débil. También hay un desistimiento por modificación de los presupuestos, que consiste en permitir a la parte, frente a una modificación importante de las condiciones contractuales, a desligarse del vínculo. Puede haber un desistimiento con justa causa. En estos supuestos tiene una función de autotutela. En cuanto a la naturaleza jurídica del desistimiento unilateral, digamos que es una facultad que integra el derecho subjetivo del legitimado activo, quien se encuentra en una situación de libertad, es decir, de extinguir o no el contrato. Y si decide extinguir, tiene una carga que es un sacrificio en interés propio, que es poner en movimiento la mecánica judicial o extrajudicial extintiva. En contraposición, el legitimado pasivo se encuentra frente a un deber jurídico, en una situación de necesidad opuesta a la de libertad, y se encuentra en un estado de sujeción jurídica, es decir, de imposibilidad de querer con eficacia, de impedir el ejercicio extintivo de la otra parte. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del desistimiento unilateral? El desistimiento unilateral suele arbitrarse en el marco de las relaciones de tracto sucesivo o en las de plazo indeterminado, como una manera de extinguir la relación o el vínculo, lo que acontece en contratos como locación de cosas, contrato de servicios, de obra, de trabajo, mandato, contrato de sociedad, contratos de comodato, depósito, contratos de distribución comercial, etc. O sea, normalmente se dan estos contratos de larga duración, de tracto sucesivo. Se ha dicho que en los contratos de ejecución inmediata e instantánea no cabe a que se proceda a su extinción unilateral, ya que al constituirse será cuando se ejecute y por tanto cuando desaparezca. No compartimos esa afirmación. Pensamos que también en los contratos de ejecución inmediata e incluso contextual puede darse el desistimiento unilateral. En contratos que no son de ejecución diferida o de duración, puede haber extinción unilateral del contrato, por ejemplo, en el caso de los pactos de retroventa o de reventa, y también en los contratos de consumo realizados fuera del establecimiento comercial o a distancia. La legitimación pasiva. La legitimación activa primero. ¿A quién le corresponde la legitimación activa para desistir? Puede corresponder a una parte o a ambas según los términos del contrato o de la ley que confiere la legitimación. Por ejemplo,
En el contrato de locación, la parte legitimada para extinguir el contrato es el locatario, no el locador. Por ejemplo, en el pacto comisorio es la parte cumplidora, no el incumplidor. En la excesiva onerosidad sobreveniente es la parte perjudicada, no el beneficiado por esa excesiva onerosidad. En general, esta facultad de desistir no es un intuitu personae, o sea, la puede ejercitar la parte sustancial o lo puede hacer a través de su representante voluntario o necesario. Pensamos que los acreedores no deberían poder ejercitar la facultad extintiva por el deudor, porque la acción subrogatoria está diseñada para ejercer los derechos del deudor, no para extinguirlos. Y en este caso se lo estaría privando de la opción cumplimiento-extinción, a la vez que le impone costos o responsabilidades que pueden derivarse también de esa extinción. Pero el Código Civil y Comercial, en el artículo 741, sigue otro criterio, porque dice, están excluidas de la acción subrogatoria, en el inciso C, las meras facultades. Y después dice, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Entonces, si resulta una mejora patrimonial del deudor, en ese caso podrían también los acreedores extinguir por el deudor. La facultad de desistir no se puede ceder separadamente del contrato, pero si se cede el contrato, o sea, la posición contractual, entonces la facultad de extinguir unilateral pasa al cesionario. El artículo 1078, en el inciso C, dice, la otra parte puede oponerse a la extinción si al tiempo de la declaración el declarante no ha cumplido o no está en situaciones de cumplir la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato. Entonces, en este inciso C del artículo 1078 dice que el legitimado activo, además de estar autorizado por la ley o por el contrato, es preciso que no sea un incumplidor al momento de declarar la voluntad extintiva. En ese caso, la otra parte puede oponerse a la extinción. Pero este requisito tiene una excepción. Cuando se trata de los contratos de medicina prepaga. Cuando el que quiera rescindir el contrato sea el afiliado, dice, no podrá supeditarse el ejercicio de la facultad de rescisión contractual por el usuario a la previa cancelación de las sumas adeudadas a las entidades. Entonces, en el ámbito de la medicina prepaga, por más que el afiliado esté adeudando, puede rescindir el contrato. Pero es un caso de excepción. Ahora sí, la legitimación pasiva es que contra quien se desiste tiene que soportar pasivamente el desistimiento, sin poder oponerse. Como decíamos, se encuentra en una situación de sujeción jurídica, de imposibilidad de querer con eficacia de poder oponerse al ejercicio extintivo unilateral de la otra parte. Hay algún caso en donde el legitimado pasivo puede evitar la extinción del contrato. Supongamos cuando se trata de un pacto comisorio tácito por la vía extrajudicial, se le da un plazo adicional en el cual puede cumplir, y si cumple, evita la extinción del contrato. ¿Cómo se ejercita el desistimiento unilateral? El artículo 1078, en el inciso A, dice, el derecho se ejerce
mediante comunicación a la otra parte. Es decir, que no se produce ipso iure, requiere una declaración de voluntad de la parte que sea comunicada al otro contratante. Entonces el derecho se ejerce mediante comunicación a la otra parte. Si las partes son plurisubjetivas, están integradas por varios sujetos, ya sea legitimado, activo o pasivo, el inciso A del artículo 1078 dice: la comunicación debe ser dirigida por todos los sujetos que integran una parte contra todos los sujetos que integran la otra. O sea que no se puede, cuando hay pluralidad de sujetos, ya sea en forma originaria o sucesiva, no se puede ejercitar por parte. Tiene que ser todos conjuntamente contra todos conjuntamente. ¿Cuál es la oportunidad del desistimiento? O sea, ¿cuál es el momento para desistir? Digamos que esa facultad de desistir no puede llevarse a cabo en cualquier momento. Dependerá del tipo de contrato que se trate. Pero el hecho que haya habido un principio de ejecución no es un impedimento para impedir la extinción del contrato. Por ejemplo, en el contrato de obra se dice en el artículo 1261 que el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado. Es decir, haya empezado o no la ejecución del contrato, el dueño comitente puede desistir. En el contrato de locación, el locatario puede desistir, pero recién después de los 6 meses de iniciado el contrato. La transmisión del derecho real tampoco es un impedimento para el ejercicio de la facultad extintiva. Por ejemplo, en el caso de los contratos de consumo, realizados fuera del establecimiento comercial o a distancia, en ese caso el consumidor tiene un plazo de 10 días en donde puede revocar, como dice el artículo, la aceptación, si lo hace dentro de los 10 días de recibido el bien o de celebrado el contrato, lo último que ocurre. Incluso puede haberse transmitido el derecho real a un tercero. En algún caso vamos a ver que ello tampoco impide la extinción del contrato. Cuando se trata de venta con pacto de retroventa, de reventa o de pacto de preferencia, si se extingue el contrato, esa resolución alcanza al tercero adquirente en el caso de que sean cosas registrables. Ahora, ¿cuáles son las vías extintivas del desistimiento unilateral? El artículo 1078, inciso B, dice: la extinción del contrato puede declararse extrajudicialmente o demandarse ante un juez. Esto significa que hay dos vías, la vía extrajudicial y la vía judicial. En el caso de la extinción por vía extrajudicial, se trata de una declaración de voluntad recepticia porque debe ser puesta en conocimiento de la otra parte. El artículo 1078, inciso F, dice, con respecto a la extinción por vía extrajudicial: la comunicación de la declaración extintiva del contrato produce su extinción de pleno derecho y posteriormente no puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir. Entonces, la vía extrajudicial consiste en comunicar la voluntad extintiva a la otra parte. Una vez comunicado, se produce la extinción de pleno derecho. Ya no puede exigirse el cumplimiento después de esa comunicación extintiva, ni subsiste el derecho de cumplir. No es suficiente que sea emitida la declaración extintiva, tiene que ser comunicada a la otra parte, tiene que ser recibida, es decir,
el mandatario tiene que tomar conocimiento que se le ha revocado el mandato. En el contrato de obra, el contratista tiene que haber recibido la comunicación del desistimiento para que se produzca la extinción de la relación contractual. Ahora, la parte que desea desistir puede hacerlo directamente por la vía judicial, mediante una demanda. Tiene la opción o extrajudicial o por demanda. Pero hay veces en que la vía judicial es inexcusable cuando el desistimiento ha sido intentado por la vía extrajudicial y la otra parte lo ha impugnado en su procedencia. Supongamos que es un desistimiento con causa, por ejemplo, una resolución por incumplimiento, la revocación de la donación por inejecución de los cargos, por ingratitud, etc. La otra parte puede impugnar la configuración de la causa, por vía extrajudicial estamos hablando. Puede decir, yo no he cumplido, en realidad yo ya cumplí, o no cumplí porque tú no me cumpliste a mí. En ese caso, no queda otra alternativa que ir a la vía judicial en la que el juez va a determinar si realmente se ha configurado la causa y si se ha extinguido o no el contrato. De manera tal que si fuera necesaria la participación del juez, será un requisito más para que el desistimiento produzca sus plenos efectos. Tenemos que se han puesto reglas que son específicas del pacto comisorio. En el artículo 1078, inciso B, en su segunda parte dice: la demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento previo que pudo corresponder. En tal situación se aplica el inciso F. Y el inciso F, en su segunda parte, dice: pero en los casos en que es menester un requerimiento previo, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho de cumplir hasta el vencimiento del plazo del emplazamiento. Esta es una norma específica del pacto comisorio. Para demandar judicialmente no se requiere dar un plazo adicional o de gracia en el cual el deudor puede cumplir. Lo que sí es forzoso en la vía extrajudicial. Pero si se va por la demanda, entonces dice, aunque no se haya hecho el requerimiento previo que pudo corresponder, se puede iniciar la demanda. Y después dice, en los casos en que es necesario el requerimiento previo, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, si no se hizo la intimación antes y se demanda, entonces el Código Civil y Comercial trae una regla que no existía antes y dice: el demandado tiene derecho a cumplir hasta el vencimiento del plazo del emplazamiento. O sea, si se demandó sin hacer el requerimiento antes, en el plazo del emplazamiento para contestar la demanda, se le da la posibilidad de cumplir al demandado, aún en la vía judicial. Tenemos que existen dos opciones, o el cumplimiento o la extinción. Elegido una vía, se la puede abandonar y seguir la otra. Acá se trae la regla que estaba establecida para el pacto comisorio, se la generaliza para todo desistimiento unilateral. El artículo 1078, inciso E, dice: la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños. O sea, en vez de extinguir, demanda el cumplimiento. Esta demanda no impide deducir ulteriormente una pretensión extintiva. O sea, si demandó el cumplimiento, puede arrepentirse y demandar la extinción. Pero no puede ocurrir lo mismo a la inversa. El 1078, inciso G, dice: la demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente una pretensión de cumplimiento.
Entonces, si va por el cumplimiento, puede pedir luego la extinción, pero si va directamente por extinción, ya no puede pedir el cumplimiento. Esto en la vía judicial. Y lo mismo pasa en la vía extrajudicial, porque hemos visto que una vez que se comunica la voluntad extintiva a la otra parte, se produce la extinción del contrato y posteriormente no puede exigirse el cumplimiento, ni subsiste el derecho de cumplir. O sea, si extrajudicialmente se comunicó para extinguir, el contrato se extingue y ya no se puede requerir el cumplimiento. Se ha dicho que el desistimiento debe ser hecho de buena fe, lo que impone la existencia de un plazo de preaviso. No desistir por sorpresa cuando se trata de contratos de duración indeterminada. Cuando el contrato es de larga duración, de duración indeterminada, si bien se puede desistir en cualquier momento por cualquiera de las partes, lo que se dice en la doctrina y en la jurisprudencia se decía que no debe ser un desistimiento descomedido, sorpresivo, intempestivo, sino que había que dar un plazo de preaviso para que la otra parte pueda acomodarse. El nuevo Código Civil y Comercial la trae esa regla ya en forma legal imperativa cuando se trata de los contratos de larga duración, en forma expresa. Lo que antes decía la doctrina y la jurisprudencia, ahora lo dice la ley. La ley puede imaginar que la parte no cumpla con ese preaviso. Entonces, dice, la parte que decide la rescisión debe dar a la otra parte la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Ya no se trata de una cuestión doctrinaria o jurisprudencial, lo dice la ley. Cuando se trata de contratos de duración, es decir, de larga duración, y también cuando se trata de rescisión. Rescisión se trata del supuesto de que es ad nutum, sin expresión de causa. Porque si el concedente, por ejemplo, quiere extinguir el contrato y hay una causa, una justa causa, por ejemplo, puede resolver por el incumplimiento. Entonces la causa determina la resolución del contrato. Ahí no tiene obligación de dar oportunidad razonable de renegociar, porque hay una causa, el incumplimiento de la otra parte. Pero cuando en vez de ir por la vía de la extinción con causa o resolución, va por la vía de la rescisión, o sea, ad nutum, sin tener que explicar razón, y existe mientras tanto un contrato de larga duración, entonces la ley dice, haga un preaviso, renegocie de buena fe. No solo lo dice ahí, ahora ha legislado los contratos de distribución comercial, como el de distribución, concesión, franquicia. En todos ellos establece plazos mínimos de preaviso. Lo mismo en el contrato de suministro, en el contrato de mandato. Y en los contratos de larga duración en general, determina que si es una rescisión incausada, debe darse un plazo de renegociar, que viene a ser un plazo de preaviso. Por supuesto que si no lo hace, tendrá que indemnizar daños y perjuicios. No es su obligación que prolongue el contrato si no quiere seguir ligado con ese contrato. Pero si la extinción es por una causa, como la resolución por incumplimiento, ahí no existe ninguna obligación de renegociar ni de preaviso. Esto está establecido para los contratos de larga duración y cuando la rescisión es sin causas, ad nutum, ad libitum, sin expresar motivo o causa, porque se considera que la extinción no debe ser sorpresiva, descomedida, arbitraria.
¿Qué pasa cuando hay una imposibilidad de restituir? La imposibilidad de restituir no impide la facultad extintiva unilateral, porque el artículo 1078, inciso D, dice que las partes deben restituirse lo que corresponda o su valor. Si hay imposibilidad de restituir, se restituye el valor, pero no se impide la facultad extintiva. ¿Cuáles son los efectos del desistimiento? En primer lugar está el efecto extintivo. El artículo 1078, inciso H, dice: la extinción del contrato deja subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a la reparación de daños, a la solución de las controversias y cualquier otra que regule los derechos y obligaciones de las partes tras la extinción. O sea, el desistimiento extingue el contrato. Pero hay cláusulas que subsisten después de la extinción del contrato. Por ejemplo, las que regulan los efectos que se derivan de la extinción y también, por ejemplo, las que establecen sanciones como cláusula penal, etc. ¿Cuáles son los efectos, además del efecto extintivo, cuáles son los efectos con relación al tiempo? Tenemos el artículo 1079, que dice: la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. Otro de los efectos, o sea, entonces, rescisión y revocación produce efectos para el futuro. La resolución, efectos retroactivos, pero no afecta los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Otro de los efectos es el efecto restitutorio. El artículo 1080 dice: si el contrato es extinguido, total o parcialmente, por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse en la medida que corresponda lo que han recibido en razón del contrato o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y lo previsto en el artículo siguiente. Entonces, si se extingue el contrato, las partes deben restituirse lo recibido en razón de ese contrato. Si es una cosa cierta, debe restituirse la misma cosa. Y si hay una imposibilidad de restitución, se restituye el valor. Si son cosas fungibles o consumibles, se deben restituir otras cosas de la misma especie y calidad. Si se trata de dinero, debe restituirse la suma de dinero más los intereses moratorios. Si la prestación era de una obligación de hacer o de no hacer o de un uso y goce, no se puede restituir en especie, entonces hay que restituir el valor. ¿Cómo es esa restitución? El artículo 1081 dice: la restitución debe ser recíproca y simultánea. En el inciso A, la restitución entre las partes de lo que han recibido hay que restituirse, debe ser recíproca y simultánea. Si una de las partes le exige la restitución a la otra sin que ella restituya, la otra le puede oponer la exceptio non ad impleti contractus o suspensión de cumplimiento. El inciso B del artículo 1081 dice: las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. Entonces, las prestaciones cumplidas quedan firmes. Debe tratarse de
de cumplimiento recíproco por ambas partes. Las prestaciones cumplidas recíprocamente por ambas partes quedan firmes si son equivalentes y si son prestaciones divisibles. Por ejemplo, se vendieron 100 unidades a $1 la unidad. Se entregaron 30 unidades, se pagaron 20. Las 20 entregadas y pagadas, cumplimiento recíproco, quedan firmes y producen sus efectos. La extinción va a afectar las 10 entregadas no pagadas y las 60 que todavía no se entregaron. Pero si la prestación es indivisible, por ejemplo, se entregaron las sillas y no la mesa cuando se había comprado un juego de comedor, ahí la extinción alcanza la totalidad de las prestaciones, aún las cumplidas parcialmente. El otro efecto es el efecto indemnizatorio. El artículo 1082 establece: la reparación del daño cuando proceda queda sujeta a estas disposiciones. A. El daño debe ser reparado en los casos y con los alcances establecidos en este capítulo, título 5 de este libro, y en las disposiciones especiales para cada contrato. La reparación incluye el reembolso total o parcial, según corresponda, de los gastos generados para la celebración del contrato y de los tributos que lo hayan gravado. De haberse pactado la cláusula penal, se aplica con los alcances establecidos en los artículos 790 y siguientes. Entonces, la extinción del contrato por la declaración de voluntad de una de las partes, si era con causa, y esa causa es imputable a una de las partes, existe el deber de indemnizar a la otra. Cuando es un desistimiento ad nutum, sin causa, el que desiste unilateralmente se libera del contrato, pero en algunos casos tiene un deber de indemnizar a la otra parte. Por ejemplo, la ley determina, en algunos casos, en qué consiste la indemnización. Por ejemplo, el locatario puede rescindir la locación a partir de los 6 meses, pero debe indemnizar al locador el equivalente a 1 mes y medio de alquiler si rescinde en el primer año o de 1 mes si rescinde después del primer año. En el contrato de obra, si el dueño o comitente desiste de la obra, debe pagarle al contratista el valor del trabajo realizado, los materiales preparados y la utilidad que esperaba obtener del contrato, pero que el juez puede reducir equitativamente. Entonces, la ley se remite a los principios de lo que regula el Código de los Daños en general, la responsabilidad civil por daños. Si hay responsabilidad indemnizatoria, comprende los gastos del contrato y los gastos de tributos. Y si se ha pactado cláusula penal, rige la cláusula penal. Cuando son contratos de duración indeterminada, entonces, o cuando, mejor dicho, cuando la extinción es por culpa de una de las partes, entonces hay que indemnizar a la parte inocente, a la otra parte. Y esa indemnización abarca el interés positivo, no solo el interés negativo. Antes existía una jurisprudencia que entendía que cuando el contrato no se cumplía y se demandaba el cumplimiento, la indemnización abarca daño emergente y lucro cesante. Pero si se demanda la extinción del contrato, solamente se puede reclamar daño al interés negativo, por ejemplo, los gastos. Pero esto ha cambiado a partir del fallo plenario Civit contra Progress, en donde se ha determinado que corresponde indemnizar el interés positivo. Y este es el criterio que ha seguido el Código Civil y Comercial, cuando establece en el artículo 1081, inciso C, que dice: para estimar el valor de las restituciones del acreedor, se toman en cuenta las ventajas que resulten
o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y en su caso otros daños. Lo que está diciendo es que se indemniza el interés positivo porque comprende las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, o sea, lo que él gastó en cumplir la propia prestación, que es el daño emergente. Pero también abarca el lucro cesante cuando dice su utilidad frustrada y otros daños. Entonces, si corresponde indemnizar, se debe indemnizar daño emergente y lucro cesante. Con respecto a los efectos con relación a terceros, la extinción del contrato producida por el desistimiento unilateral en principio le es inoponible a los terceros en la medida que estos sean de buena fe. El artículo 1079, inciso C, dice: la resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. La resolución tiene efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho de los terceros a título oneroso y de buena fe. Pero hay algunos casos en que sí los afecta. Por ejemplo, en el caso de la venta con pacto de retroventa, de reventa, de preferencia. El artículo 1166 dice: si la cosa vendida es registrable, los pactos de retroventa, de reventa y de preferencia son oponibles a terceros interesados si resultan de los documentos inscriptos en el registro correspondiente o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. Si las cosas vendidas son muebles no registrables, los pactos no son oponibles a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Entonces, si los pactos de retroventa, reventa, de preferencia están inscritos en el registro pertinente, entonces el tercero adquirente no puede alegar buena fe porque en el registro público figura que esa cosa registrable tiene estos pactos. O si de otro modo lo hubiera conocido, por ejemplo, en el título del enajenante figura una cláusula donde dice que hay un pacto de retroventa, de reventa, de preferencia. Entonces, al no poder alegar buena fe, si se extingue el contrato entre las partes por el ejercicio del pacto de retroventa, de reventa, de preferencia, esa resolución alcanza al tercero adquirente. En cambio, cuando son cosas, muebles no registrables, en ese caso, si el tercero es un adquirente de buena fe y a título oneroso, estos pactos les resultan inoponibles, porque se aplica el principio de que en la cosa mueble la posesión vale título, si es de buena fe y a título oneroso. Para mayores desenvolvimientos de este tema, pueden consultar mi libro que se llama Extinción unilateral del contrato, publicado por Editorial Hammurabi en el año 2018. Entonces, para mayores desarrollos pueden consultar este libro.